torno al quehacer archivístico que día a día cambia o hay cosas nuevas en el mundo. En este espacio, destacados profesionales de la disciplina participarán con alumnos, egresados y público en general y dialogarán sobre diversos temas relacionados con el ámbito profesional de la archivística. Agradecemos a la maestra Mireya Reyes su iniciativa, entusiasmo, tenacidad y constancia para hacer realidad estos espacios y por sobre todo para su interés para estar integrando alumnos, la participación de alumnos que poco a poco puedan insertarse más y comprendan qué es la labor a la que están estudiando y a lo que se van a enfrentar. Gracias, maestra Mireya, por esta constancia y este entusiasmo que la caracteriza. También, pues, que quiero agradecer al maestro Gerardo Caña, quien ha estado también colaborando, que estará colaborando en estos conversatorios y que él nos ha también, a partir de su amabilidad y conocimientos, pues nos hace posible que estas transmisiones se puedan hacer y también pues el estar acercando la participación de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Información en estos conversatorios. Gracias, maestro. Bueno, también a los alumnos que hoy nos están acompañando y que nos estarán acompañando durante estas transmisiones, las cuales se realizarán una vez por mes y en las cuales los alumnos estarán preguntando, conviviendo con estos expertos y actualizando sus conocimientos. Algunos de ellos en pocos meses ya serán egresados, entonces ellos ya se están fortaleciendo para el ámbito laboral que les corresponde. También a quienes nos acompañan por medio de los canales de comunicación y las redes de la Facultad de Ciencias de la Información, pues muchas gracias por estar con nosotros, por compartir sus preguntas, sus comentarios a través de estos espacios que se abren. Y por supuesto, pues el día de hoy hacemos una mención especial a nuestro invitado que inaugura este ciclo de conversatorios, el maestro Hugo Vinicio Carrión, por aceptar participar e inaugurar este ciclo de conferencias. Muchas gracias, ingeniero. Estaremos atentos a los conocimientos que usted nos quiera compartir y que, pues bueno, los que sonen bien y los alumnos y egresados de la facultad, pues nos estarán reconociendo como es debido. De mi parte, por el momento, pues es todo y dejo el micrófono, como se dice comúnmente, a la maestra Mireya para que nos presente a nuestro invitado especial el día de hoy y dé inicio a la conversación que estaremos escuchando con mucha atención. Muchas gracias y felicidades a todos ustedes, a los que participan, a los que organizan y a quienes nos escuchan por esta iniciativa que es en beneficio de todos. Gracias. Bueno, pues bienvenidos sean todos ustedes, como comentó nuestra directora de la Facultad de Ciencias de la Información. Hoy se festeja con júbilo el Día del Archivista, hoy 27 de marzo, y estamos dando apertura a nuestro ciclo de conversatorios que tienen por nombre Infoarchivos. Conversaciones que inspiran. Justamente ese es el objetivo, que todos la audiencia que nos está escuchando, la comunidad universitaria, los alumnos que se están formando como gestores de documentales, como gestores de la información y archivistas, pues con todos estos temas que vamos a estar aquí abordando, reflexionando con expertos, pues que se inspiren, ¿verdad? Que ellos identifiquen el camino que quieren seguir en el quehacer profesional. Y justamente por eso hemos denominado este ciclo de conversatorios y conversaciones que inspiran. Que a ustedes les deje ahí una semillita de la cual pues ustedes quieran seguir investigando, explorando, hasta convertirse también, llegarse a convertir en todos los profesionales de la información y de la archivística. Muy bien, para dar inicio oficialmente me voy a permitir leer la semblanza de nuestro invitado que tenemos el día de hoy, ¿verdad? Para este conversatorio. Y él es Hugo
Vinicio Carrión, ingeniero electrónico con amplia experiencia en telecomunicaciones y tecnologías de la información. Hugo Carrión posee estudios de posgrado en pedagogía, gestión de proyectos y especializaciones en gerencia multimedia, regulación de telecomunicaciones y teleeducación. También ha trabajado como consultor para importantes organismos internacionales. Además, cuenta con vasta experiencia en digitalización documental, preservación digital e inteligencia artificial. Actualmente, Hugo Carrión dirige proyectos en el Centro de Investigación Imaginar y también es coordinador académico en el Instituto Santa Fe. Es solamente una breve semblanza de la formación, de la experiencia, pues que tiene nuestro invitado el día de hoy. Bueno, pues le cedo la palabra para que pueda dar inicio con el tema que hoy nos ocupa. Bienvenido, Hugo. Bien, buenas tardes, buenas noches, estimada Mireya. Un saludo también a la directora Celia por esas palabras. Yo hacía memoria, Mireya, y hace 2 años que tuvimos el gusto de encontrarnos en Toluca, la hermosa ciudad de Toluca, y pudimos justamente poder iniciamos estas actividades colaborativas. Sí, para mí siempre un honor. Doble honor porque además me enteraba en la mañana que el día de hoy, 27 de marzo, se celebra el Día del Archivista en México, así que estaba muy contento. Estaba un poco leyendo de la historia de por qué es el 27 de marzo. Ya son 30 años que se celebra desde el año 95 el Día del Archivista Mexicano. Y resulta que, seguramente ustedes ya lo saben, pero a mí me causó mucho gusto conocer que esto se debe a que el 27 de marzo de 1790, en una carta que hace el virrey de la Nueva España al Ministerio de la Gracia y la Justicia de España, dirige una carta solicitando la creación del Archivo General para la Nueva España. Y a mí lo que me hacía gracia, realmente me llamaba mucho la atención, es lo que decía esta carta, y no me voy a extender mucho si no quiero hacer referencia, y decía que él se sentía un poco preocupado porque los archivos eran considerados como algo inútil, sin considerar realmente que muchos de estos archivos encerraban y guardan resoluciones y providencias exquisitas, decía el virrey. Miren ustedes, decía el virrey, no decía cualquier cosa, y por eso pedía la creación del archivo. Esa carta en la que se solicita la creación del Archivo General de la Nueva España fue fechada el 27 de marzo de 1790. Digamos, me causaba mucho interés porque justamente esta semana estaba dando clases sobre sistemas de gestión documental, y uno de los aspectos muy importantes es que un sistema de gestión documental no puede iniciar si hay una cosa que es muy importante, que es el liderazgo y el compromiso de la alta dirección. Yo digo, miren, ya desde 1790 la Nueva España, ahora territorios de México, mexicanos, ya tenían clarísimo el compromiso de la alta dirección. El virrey estaba muy claro que era necesario los archivos. Así que realmente para mí es un honor, un verdadero honor iniciar con estos conversatorios que mi colega y amiga Mireya Reyes me invitaron. Sin más, voy a proceder a compartir una corta presentación que, ¿dónde está aquí? Que me he permitido hacer para seguir un poco un hilo conductor respecto de la charla que me han invitado a dar y que tiene que ver con la preservación digital, específicamente estrategias de preservación digital. Para mí este es un tema con el que tengo mucha relación, guardo con mucho cariño porque es el tema que me permitió hacer la transición, digamos así, de mi profesión, que es la ingeniería electrónica, la combinación con el tema, el mundo de los archivos. Fue a partir de introducirme a esto, en este tema ya hace 20 años, año 2005. Fui invitado a hacer una consultoría en UNESCO sobre las directrices de la preservación digital. En ese momento fueron tomadas de la Biblioteca Nacional y el Archivo Nacional de Australia y fueron tomadas como suyas por la UNESCO a través de esta Carta para la Preservación Digital en el año 2002, pero fue sino hasta el año 2004 y 2005 que empezó a tomar fuerza. Así que, como les digo, fue mis primeros pasos en el mundo de la archivística, tuvieron relación con este tema, así que guardo mucho cariño guardo con mucho cariño esta experiencia, digamos, y esta relación que tengo con este tema. ¿Por qué hablamos de la preservación digital y por qué es relevante esta temática? Básicamente porque ha habido una evolución muy importante, casi que no nos hemos dado cuenta, respecto al uso que hacemos de la información, de los documentos. Entonces, miren, yo traigo a colación esto que dice que al principio de los tiempos tecnológicos de creación de la información, los tiempos más actuales, los documentos se creaban en primer lugar, ¿no es cierto? A través, por ejemplo, de máquinas de escribir, se imprimían, por tanto, se duplicaban y se distribuían.
No es sino hasta el aparecimiento de la computadora que entonces este paradigma va cambiando porque se crean, ¿no es cierto?, electrónicamente, se distribuyan y luego se imprimen. Y en la actualidad lo que está pasando es que los documentos, el contenido digital, pensemos en YouTube, en TikTok, en redes sociales, etcétera, se crea, se edita, se distribuye electrónicamente y prácticamente muy poco de ese contenido se imprime. Es decir, muy poco se graba o se registra en soporte papel. Uno dice, esto puede ser bueno, esto puede ser malo. Quizás la motivación para esto no precisamente es el tema ecológico, es decir, qué bueno que no imprimimos las cosas porque entonces así no matamos, no destruimos muchos árboles, porque entonces no se utiliza papel. Claro, realmente este no es el verdadero sentido, que por lo menos las personas en su generalidad lo hacen. Seguramente sí es bueno no destruir árboles, pero tiene otras, quizás otras razones. Y quizás la tendencia al uso intensivo, yo diría incluso a veces el uso extremo, de la información digital al que estamos sometidos día a día, tiene sus ventajas, desde luego. Y las ventajas principales es porque lo digital permite realizar cambios, permite que se edite, permite que se corrige, permite que la información sea más buscable, que se pueda encontrar, que se pueda reproducir a un costo relativamente bajo, que sea más eficiente, que haya más opciones, que haya efectos, que haya interactividad, que haya instantaneidad. Entonces hay un sinnúmero de ventajas del mundo digital. Creo que nadie puede negar la serie de ventajas, las oportunidades que nos da el mundo digital. Y esto nos lleva a pensar que hay muchas cosas, muchos artefactos que seguramente ya no volveremos o que quizás no volveremos a utilizar. He puesto ahí una máquina de escribir no tan antigua. Recuerdo que hace algunos años yo mismo utilizaba una parecida a estas, pero seguramente esto no volveremos a utilizar porque en contraposición de ello, para procesar textos, por ejemplo, ya contamos con procesadores de textos. He hecho una captura de pantalla de la versión Word actual, Office 365, que utiliza Copilot, en donde ya ni siquiera la corrección de texto es algo novedoso, sino que lo primero que nos pregunta es, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere que le dé escribiendo una carta? ¿Quiere que le dé haciendo un informe? ¿Quiere que cree un boletín? Y entonces nos encontramos frente realmente a desafíos impresionantes, como por ejemplo el advenimiento de la inteligencia artificial, que será otro de los temas que podrían ser también muy debatibles, muy cuestionables sobre su uso, su ético, etcétera, etcétera. Pero bueno, este uso tan bondadoso que parece que tenemos con las tecnologías digitales también tiene desventajas. Y las principales desventajas, entonces vamos introduciéndonos ya al tema que nos convoca a este conversatorio. Las desventajas principales es que estas plataformas electrónicas tienen obsolescencia. Es decir, que pasan, ¿no es cierto?, que su tiempo de uso, su funcionalidad tiene un tiempo de vida relativamente corto. Que la información, además, que está guardada en los soportes electrónicos son volátiles, desaparecen. Que los medios de almacenamiento no son robustos, son débiles y que existe inseguridad, posibilidad de que se introduzcan virus y que la información, por tanto, desaparezca, que no se preserve. Frente a este escenario es cuando entonces tenemos que hablar de la preservación digital. Me voy a permitir compartirles o pedirles que consideremos un modelo que me gusta mucho porque este modelo resume cómo la información en general y en particular la información documentada tiene como tres componentes, ¿no es cierto? Toda información que quiera ser documentada en cualquier formato, pensemos en los formatos, o en los soportes, perdón, electrónicos, tiene que ver con algún tipo de información. Yo digo que tiene dos partes, el contenido y un metacontenido. ¿Por qué hablo de un metacontenido? Porque existe una información que hace parte de este documento registrado, pero que no es parte del contenido. Y claro, evidentemente me estoy refiriendo a los metadatos ya de entrada. Entonces, esta información ya instrumentalmente tiene que estar registrada, tiene que estar codificada en un soporte. ¿Qué es lo que sucede con el mundo electrónico, con el mundo digital? Que la información específicamente está codificada digitalmente, es decir, se transforma en unos y ceros a través de aplicaciones informáticas, pensemos en software, y este software se graba, se registra en soportes electrónicos que son manejados por dispositivos electrónicos. Ahora, he puesto en un recuadro, en una parte gris, que es la parte que vamos a enfocarnos en el día de hoy. ¿Por qué? Porque los documentos digitales, ampliamente mejor llamados como objetos digitales, porque no solamente pueden ser documentos o documentos de archivo, sino un montón de información en distintas formas y formatos, estos objetos digitales que están codificados digitalmente en soportes electrónicos son víctimas de estas
riesgos que acabo de describir, ¿no es cierto? Que esos soportes electrónicos se obsoleticen, que esos medios digitales sean volátiles, que esa información desaparezca, que ese dispositivo electrónico pierda vigencia en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hablar justamente de cuáles son las estrategias que podríamos tener en diferentes ámbitos para que esa información pueda preservarse en el tiempo. El problema entonces que tenemos es que esos dispositivos electrónicos, como algunos técnicos llamamos los fierros, el hardware, pasan muy rápido de moda, ¿no es cierto? Y quizás nosotros debamos hacernos tengamos que hacer una revisión de cuántos teléfonos celulares tenemos o hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Yo recuerdo, aquí en el Ecuador, seguramente en México fue similar, la telefonía celular llegó en los años 90, ¿no es cierto? En el año 94 exactamente en el Ecuador se inicia el servicio de telefonía celular, pero yo en lo personal no fue sino hasta el año 98 que pude con bastante esfuerzo adquirir mi primer teléfono celular, que además era un teléfono Philips muy grande, y a partir de ahí había hecho yo un inventario y he tenido cerca de 20 dispositivos, ¿no es cierto? En estos 20 años, casi, o más de 20 años, 30 años realmente, he tenido cerca de 20 dispositivos. Afortunadamente no cambio de teléfono todos los años, pero lo que quiero decir es que el hardware, los fierros de un teléfono celular, por ejemplo, o de una computadora, rápidamente se obsoletizan y se crea algo que también es todo un desafío y un problema, es la chatarra electrónica. Entonces, muchos de estos dispositivos ya no existen, ya pasaron de moda. Y algo que también es preocupante es que el software que estaba dentro de estos dispositivos también desaparece, ¿cierto? Pues, por ejemplo, ahí está la captura de pantalla de un profesor de texto que algunos seguramente no lo conocían, pero yo lo empecé a utilizar justamente a finales de los años 80, 90, y que era el Word, ni siquiera WordPerfect, se llamaba WordStar. Yo utilizaba la versión WordStar 3.3. Y esta versión WordStar era así de fea, era una pantalla negra con letras verdes, pero ese software ya no existe. Pero mucha de la información que fue creada en su momento, es más, mi tesis de grado fue creada en un software como estos. Y es información que seguramente es muy importante para mí y que se creó en un software que hace 30 años a lo mejor ya no existe en la actualidad. Y desde luego, los medios de almacenamiento, los soportes electrónicos, pueden echarse a perder. Esto nos lleva a concluir entonces que el archivo digital, entendido como ese grupo de documentos de activos o de objetos digitales, dependen por un lado de un hardware, ¿no es cierto?, de sus fierros, de las máquinas, pero también depende de un software, que es el sistema operativo, los programas, el software, los formatos, y es tecnología que se deteriora, que podría evaporar los bits de información debido a varias cosas, por ejemplo, efectos físicos, químicos, magnéticos, eléctricos, etcétera, etcétera. Y a veces también pasa que el archivo digital es vulnerable por un tema cultural. ¿En qué sentido? En que muchas veces un documento electrónico, aun cuando sea firmado electrónicamente, no es aceptado como medio legal, ¿no es cierto? Y no porque no lo sea, sino porque culturalmente, a pesar de que las leyes de comercio electrónico, de firma electrónica, ya están en el mundo más de 20 años, culturalmente todavía queremos sentir el papel, queremos ver la firma hológrafa, queremos ver la firma autógrafa, y entonces este es un papel. Entonces hay muchas debilidades todavía de el archivo digital. Y claro, cuando hablamos de medios o de tipos de almacenamiento digital, hablamos de muchas cosas que quizás nosotros ya, algunos de ustedes, si son jóvenes, no lo habrán visto, lo verán casi como en un museo, y tiene que ver con los floppy disks, con las cintas, con los CDs, los DVDs, las unidades drive, los pendrive, y en la actualidad lo que tenemos es discos duros de estado sólido. Lo que vemos realmente es nube, entonces decimos hay una cosa que se llama nube y no sabemos qué hay atrás. Atrás de la nube lo que hay es discos duros, sobre todo discos duros de estado sólido, es decir, sistemas que se graban eléctricamente, ¿sí? Y claro, que hay un problema porque, por ejemplo, hasta hace poco se utilizaba discos duros magnéticos y los discos duros magnéticos tenían, entre comillas, una cierta ventaja y es que cuando se perdía la información, para que realmente se pierda la información, había que los discos magnéticos debían escribirse al menos 7 veces. O sea, después de 7 veces que se escribía en un mismo sitio o se sobreescribía, todavía se podía recuperar información. Entonces, en casos de recuperación de información, los discos duros magnéticos, que ya no se utilizan casi en el mundo actual, tenían esa probabilidad de recuperación. En la actualidad lo que tenemos es
discos duros de estado sólido, es decir, eléctricos, mucho más rápidos, con mucha mayor capacidad, pero que cuya realmente registro es prácticamente nulo. Si un disco de estado sólido elimina su información, realmente no se puede esperar que en una o dos o tres pasadas se pueda almacenar. Casi es muy difícil su recuperación. Otra amenaza más de estos medios electrónicos. Y luego está el tema de la duración de los medios analógicos, los medios de soporte físico, como por ejemplo el papel, permiten, ¿no es cierto?, ver el deterioro del soporte. Pensemos en el papel común que nosotros conocemos. Existen riesgos también, desde luego, del soporte de papel, porque se puede humedecer, porque le puede dar luz, puede estar afectados por medios naturales, por hongos, por lo que sea, pero nosotros vemos ese deterioro periódicamente. Es decir, de un momento a otro no sucede esa eliminación o esa afectación. En cambio, los medios electrónicos de alguna manera se afectan inmediatamente. El momento que un disco duro, por ejemplo, se daña, no es que se daña a lo largo de un año o a lo largo de una semana, se daña y se desaparece la información, o cuando es afectado por un virus. Y quizás lo más grave y lo más penoso es que no sabemos si esos medios de almacenamiento ahora mismo ya están afectados y pensamos todavía que contienen información. Es decir, puede ser que inocentemente pensemos que todos esos CDs o esas cintas que están guardadas tienen información, pero a lo mejor no sabemos. ¿Por qué? Porque a diferencia del archivo en papel, nosotros podemos revisar el archivo y vemos que la información está ahí. Las hojas están un poco amarillas, las hojas están arrugadas, las hojas están húmedas, incluso pueden tener hongos, pero la información está ahí. Cuando nosotros vemos discos duros, cintas o CDs, realmente no tenemos ninguna seguridad que la información no ha desaparecido hasta que nos damos cuenta que se ha desaparecido. Y otro aspecto también importantísimo de riesgo que tenemos ahora es que en la medida que la densidad de información aumente exponencialmente, el tiempo de preservación disminuye con la misma intensidad. Es decir, las tablillas de arcilla, los microfilms o las hojas de papel tenían baja densidad, es decir, en una tablilla de arcilla se podía guardar poca información, pero en cambio han durado miles de años, ¿sí? Ahora lo que tenemos son microfilmación, microfichas, discos, CDs, DVDs o discos duros eléctricos, en donde la densidad de información es muy alta. Podemos meter miles de páginas digitalizadas, miles de información, enciclopedias completas en un flash memory, pero el tiempo de duración es muy pequeñito, ¿cierto? A esta situación es la que estamos enfrentándonos. Paul Conway, en un libro titulado La preservación en el mundo digital, miren, es un libro antiguo, ya del año 96, ya nos advertía, decía, la información digital, que es evidencia del mundo en que vivimos, porque entonces, ¿por qué es muy importante la información digital? Porque el testimonio de la sociedad que vivimos actualmente está en formato digital, sobre todo. Nos hemos dado cuenta que es más frágil incluso que los fragmentos de papiros que en su momento se encontraron enterrados junto con los faraones. Aquello que ha vivido o sobrevivido más de 5.000 años, esto es más robusto que la información actual que creemos tener en nuestras computadoras, en nuestros CDs, en nuestros discos duros. Me voy a permitir dividir rápidamente esta charla en tres partes. La primera parte es lo que yo llamo consideraciones iniciales, que es una visión general de la preservación digital, y luego en otras dos partes, que son las estrategias de gestión y las estrategias técnicas. Quizás muchos lo que quieren entender o aproximarse es a las estrategias técnicas, no sé, de emulación, de encapsulamiento, de migración, de refreshing, que seguramente es lo que vamos a aplicar, que me voy a referir a esto, pero esto no tiene sentido si no entendemos algunas cosas previas y no tenemos un enfoque de estrategias de gestión para la preservación. Así que me va a permitir justamente hacer estas consideraciones iniciales. Algo que es fundamental es que cuando hablamos de preservación digital, no se pueden preservar todos los objetos digitales. Entonces, hay un concepto muy importante, y hablábamos antes y hemos hablado varias veces con Mireia, la importancia de este concepto de la valoración, porque la valoración es un proceso subjetivo que discrimina, ¿no es cierto?, lo que tiene valor y lo que no tiene valor. No podemos darnos a la tarea, por ejemplo, de preservar todo. Entonces, aquí hay un concepto fundamental que es el de patrimonio. Y es por eso que en la actualidad, en el ámbito informático, en el ámbito de las ciencias de la información, algo que muy comúnmente oímos es el de activos de información. Activos es algo que tiene valor, algo que es un patrimonio, ¿cierto? Y entonces, el primer concepto que quiero poner sobre la mesa es que
no todos los objetos digitales merecen ser conservados. Entonces, sabemos que subyacentemente vamos a tener que iniciar o implementar un proceso de valoración, de distinguir lo que tiene valor de aquello que no tiene valor, ¿cierto? Por lo tanto, cuando hablamos de patrimonio digital, este está únicamente constituido por aquellos objetos que consideramos que tengan un valor permanente, ¿cierto? Esto es muy común, es un ejercicio que los archivistas, en los que los archivistas se han formado. Así que quienes quieran incorporarse, iniciar, desarrollarse más en el mundo de las estrategias de preservación digital, tienen que tener un fuerte componente y una fuerte formación archivística, porque conocen más profundamente justamente de la valoración documental. Por otro lado, la preservación digital, ¿de qué se trata? Ya sabemos que tiene que ver con un tema patrimonial, con un tema de valor, pero entonces la preservación digital es los mecanismos, las estrategias que nos permiten, ¿qué cosa? La capacidad de mantener, ¿no es cierto? O mantener, perdón, mantener la capacidad de presentar, de reproducir los elementos esenciales de los objetos digitales auténticos. Aquí hay algunas palabras, algunos conceptos que si ustedes están habituados al mundo de los archivos, no les va a causar ninguna extrañeza, pero es muy importante. Resulta que estos objetos tienen elementos esenciales que le otorgan a estos objetos digitales. Entendamos objetos digitales, un concepto más amplio de documentos electrónicos, por ejemplo, pero que tengan que ser auténticos. Una cualidad fundamental de la preservación es que deberían preservarse documentos auténticos, ¿sí? Que es algo también un concepto fundamental respecto a los documentos de archivos, por ejemplo. Y para hacer frente a estos peligros, deberíamos distinguir dentro, esto es un modelo que también voy a explicar un poquito más adelante, dentro de las estrategias técnicas, un objeto digital tiene varios niveles o varios elementos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con un nivel material, ¿no es cierto?, un nivel lógico, un nivel conceptual y lo que denomina estas directrices, un nivel esencial. Y todo ello tiene que conservarse. Solamente como para anticiparles, cuando se habla de la conservación de los elementos esenciales, se denomina el contexto. No nos sirve de nada guardar un soporte, guardar el software, guardar los elementos, si no preservamos también el contexto. Y esto es clave, sobre todo porque hace un par de semanas tuve la oportunidad de asistir a un seminario que hablaba de algo que el ICA propone que está muy bien, que es los recurring context, ¿no es cierto? ¿Cómo describimos el contexto de los archivos o de los documentos de archivo, mejor dicho? Entonces, todo esto va entrelazándose, tiene vinculación, porque todo lo importante va a ser, entre otras cosas, también preservar el contexto de los documentos, o dicho en este ambiente, el contexto de los objetos digitales. Otro aspecto fundamental previo a iniciar con las estrategias es saber obtener la responsabilidad. El punto de partida es, bueno, si sabemos que debemos preservar, hay que tomar la decisión de preservar, ¿cierto? Sabiendo que no todos tienen que hacer todo y no todos tienen que hacerse de manera inmediata. Quizás ahí lo deseable es implementar lo que se llaman programas de preservación. Y vamos a hablar un poco cómo es la gestión de los programas, quién se hace cargo, incluso quién debería financiar. Porque claro, uno dice, yo realmente he visto a lo largo de estos 20 años que vengo trabajando en este ámbito, realmente pocos programas de preservación digital. Lo que he visto, muchas iniciativas y proyectos de preservación digital. Es decir, hay proyectos de migración de soportes, que está muy bien, pero los proyectos de migración de soporte o de refreshing de soportes, por ejemplo, son una partecita. Pero he visto contados con los dedos de las manos programas integrales de preservación digital. Ahora, ¿qué se recomienda? Que a lo mejor lo deseable es tener un programa completo, integral de preservación digital, pero es difícil incluso explicar, ¿no es cierto?, qué significa esto, qué responsabilidades generan y cómo se puede lograr el financiamiento, que muchas veces más vale avanzar en pequeños pasos que no avanzar, ¿cierto? Dice, bueno, si necesito un presupuesto muy grande para tener un programa completo, mejor empiezo, por ejemplo, valorando los objetos, migrando los objetos, capacitando al personal, haciendo convenios con los productores, etcétera, etcétera. Entonces, como les digo, este aspecto importante de la responsabilidad es fundamental. Otro aspecto que a veces no es tomado en cuenta es el aspecto de los derechos, y los derechos guardan relación con el ámbito legal. Es decir, los programas de preservación digital tienen que tomar en cuenta
el derecho que podamos tener o las personas que inician con estos programas para reunir, copiar, denominar, modificar y proporcionar acceso de estos objetos digitales que se va a preservar. Muchas veces, la mayoría de veces, quien inicia un programa de preservación digital no tiene los derechos sobre los objetos que quiere preservar, porque normalmente los dueños de los objetos o no les parece relevante preservar esos objetos, ¿no es cierto? Entonces muchas veces puede pasar, no sé si es el caso, que algunas, qué sé yo, centros de investigación, qué sé yo, universidades, o incluso puede ser archivos, qué sé yo, ¿saben? O empresas, qué sé yo, tienen en sus manos objetos digitales dignos de preservación, pero no son esos los que han tomado la iniciativa de preservarlos. Entonces es necesario asegurarse el derecho de recopilar, de modificar y obviamente de preservar. Respecto, un tema inicial que me gustaría, digamos, puntualizar en el inicio, es saber, o mejor dicho, tener el control en los programas de preservación. ¿Y eso qué significa? Si nosotros queremos preservar objetos digitales, lo primero que tenemos que hacer es transferirlos a un lugar seguro. Técnicamente, lo que se conoce ahora como repositorios de confianza, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos un repositorio de confianza que sabemos que cumple con los aspectos técnicos, funcionales, normativos, que deberían tener un repositorio para la preservación, y es un primer paso. Por tanto, no podemos decir que vamos a preservar nuestra información en el mismo repositorio o en el mismo sistema de información en el que actuamos o trabajamos cotidianamente. No, el primer paso es que los objetos digitales a ser conservados tienen que trasladarse a un tercer espacio, a un espacio diferente, a un espacio controlado, en donde vamos a implementar las normas de metadatos, de ambiente, de paquetes, de otros temas técnicos que luego nos vamos a ocupar. Y es en ese espacio donde debemos identificar y describir de manera adecuada, con metadatos de preservación, esos documentos. Y tenemos otra cosa que se recomienda en las buenas prácticas, es que todo ese proceso tiene que estar, como nos gusta a la gente que trabajamos en archivo, documentada, escrito. Es decir, alguien no puede decir, bueno, a estos objetos tenemos que describirlos de esta manera. Y vamos a utilizar premis, por ejemplo, o vamos a utilizar cualquier otro esquema de metadatos. Ese esquema de metadatos tiene que estar documentado, escrito, el procedimiento, los procesos que vamos a seguir en ese repositorio, por ejemplo, tienen que estar documentados. Tenemos que hacer uso, evidentemente, de los metadatos. Los metadatos, para si los que nos escuchan son estudiantes de ciencias de la información, sea que están empezando, que sean que están terminando, vamos a tener que empezar a vivir, a convivir, a soportar el tema de los metadatos. Un profesional de la información, de la archivística, de la bibliotecología, si no domina, entiende, maneja, diseña, modela metadatos en este mundo de las tecnologías de la información, en este mundo de la inteligencia artificial, realmente está en desventaja. Les invito, les conmino, ¿cierto? Casi que les impulso a que trabajen muchísimo en estos temas. ¿Por qué? Porque en la vida cotidiana, a mí lo que me ha pasado es que hay pocas personas que trabajan con solvencia y manejan el concepto de metadatos, que va a ser muy importante. Va a haber, creo yo, muchas oportunidades laborales, porque lo que está pasando en el mundo de la inteligencia artificial es que se necesita preparar muchos datos para el aprendizaje. Y esos datos tienen que estar preparados también ¿con qué? Con metadatos. ¿Sí? Y algo que es muy importante también, hay que preservar los vínculos, evidentemente, entre los objetos digitales y los metadatos. Como los metadatos, hay dos opciones. Pueden estar embebidos en el objeto digital o pueden estar vinculados, lógicamente. De nada me sirve solo preservar el objeto y aparte los metadatos si nos olvidamos de esta vinculación lógica, ¿sí? Así que el valor que tienen los metadatos para describir un objeto está en el vínculo lógico. El vínculo lógico a través, por ejemplo, de referencias cruzadas, a través de una base de datos, como querramos hacerlo. Estos son 7 aspectos de los que quería yo hablar. El aspecto 6 tiene que ver con la autenticidad y la protección de datos. Es decir, que además estos documentos que vamos a poner en un lugar seguro, en un lugar especial, en un repositorio de confianza, tenemos que tener, ese repositorio tiene que tener unas características de seguridad en el almacenamiento, de permanencia y gestión de la autenticidad, de medidas que garanticen la integridad de los datos. Miren, yo me estoy refiriendo a algunos aspectos, pero estoy seguro que ustedes entienden estos conceptos cuando hablamos de integridad, ¿no es cierto? ¿Qué entendemos por integridad? La capacidad que tenga un documento, una información de no ser alterada,
que se pueda documentar cómo se conserva la identidad de los documentos y principios de seguridad y redundancia. La redundancia es algo que es interesante porque la redundancia significa que, aun a pesar que vamos a duplicar la información, justamente lo hacemos a cargo de que la redundancia, duplicar la información, sacar copias de respaldo, va a permitir en un momento determinado tener siempre la constancia de esa información pueda soportar, por ejemplo, incidentes de seguridad. Entonces, tener redundancia significa duplicar la información. Es una estrategia cara, claro que sí, porque ahora en vez de tener un disco duro, tengo 2 discos duros. ¿Sí? Pero eso nos puede dar en su momento determinado la tranquilidad de que en el caso de que un disco duro se dañe, entre un virus, lo que sea, tenemos una forma de recuperación de información. Así que es una forma de preservar la autenticidad. Y finalmente, un aspecto que ahora voy a trabajar con más detenimiento es el tema de gestión. Y la gestión tiene que ver con la forma de gerenciar, de gobernar estos nuevos desafíos. Y entonces para ello tenemos que desarrollar competencias de gestión y también competencias de preservación. Así que hace muy bien Mireya en convocar a discutir y a conversar en estas conversaciones que inspiran para que muchos de ustedes, si no se han enrumbado en una carrera, en una temática específica, puedan a lo mejor, si les interesa estos temas, capacitarse, profundizar, investigar más respecto a la preservación, a los soportes, a los mecanismos electrónicos, químicos, magnéticos, que dan cuenta o permiten que estos soportes se manejen, ¿no es cierto? Otro tema que podría ser, y me parece que también es interesante, que hoy por hoy es clave, es el tema de gestión de riesgos. En algunos estudiantes en los que acompaño en diplomados y maestrías, muchos me han dicho, mire, qué interesante, y es algo que también yo les motivaría a que investiguen, porque la gestión de riesgo es omnipresente. En la actualidad, por ejemplo, el tema de seguridad de la información necesita gestión de riesgos. El tema de protección de datos personales necesita gestión de riesgos. El tema de preservación digital necesita gestión de riesgos. El tema de conservación de documentos físicos en papel, de archivos físicos, necesita gestión de riesgos. Y entender, por ejemplo, la evaluación de impacto, la generación de matrices de riesgos es fundamental. Y lo que está pasando es que no hay profesionales que entiendan y desarrollen efectivamente este enfoque de riesgos. En el ámbito de la gestión también es indispensable fijar algunas prioridades, ¿no es cierto? Las sugerencias de empezar con proyectos pilotos que sean demostrativos y evidentemente también saber si tiene uno la responsabilidad de hacerlo o contratar a un tercero. Pero al contratar a un tercero no significa que nos deshacemos de nuestra responsabilidad, sino que nos dejamos ayudar, para cumplir con nuestra responsabilidad. Ahora voy a pasar rápidamente porque la verdad es que ya se nos ha pasado un poco el tiempo volando, pero hay 2 tipos de estrategias. Una que se llama la perspectiva de gestión, por lo tanto, estrategias de gestión, y otra las perspectivas técnicas. Ahora voy a hablar de la perspectiva de gestión rápidamente. Las perspectivas de gestión son una parte que habla de qué es el patrimonio digital, cómo debe gestionarse los programas de gestión documental, más bien como de la gerencia de los programas. Y luego los aspectos técnicos ya veremos que tienen que ver con la accesibilidad, tienen que ver con los mecanismos de preservación, de integridad, etcétera, etcétera. Entonces, el primer aspecto, como hemos dicho, el enfoque de gestión, lo que nuevamente nos invita es a pensar cómo nosotros seleccionamos, cómo definimos, cómo iniciamos este proceso que decíamos de valoración. Entonces, el proceso de valoración significa que en el mundo de los objetos digitales nosotros identificamos aquellos que tengan valor, ¿cierto? Y para eso es un proceso relativamente subjetivo, ¿cierto? Podríamos dejarnos ayudar por varias técnicas que limitan esta subjetividad, pero tenemos al final de cuentas que decidir qué de todo este universo queremos preservar. Y entonces ahí nosotros que estamos habituados en esto de los valores primarios, los valores secundarios, el valor histórico, los valores científicos, culturales, etcétera, podemos tener un poco de más facilidad para lograrlo. Luego, bueno, sabemos que tenemos que preservar estos objetos, pero ¿qué tipo de objetos? Los objetos digitales pueden ser aquellos que nacieron digitalmente y están ahí digitales, o aquellos que naciendo analógicamente se transforman a lo digital. Es decir, que aquí no podemos discriminar entre los documentos electrónicos y los documentos que han nacido o se han digitalizado. Al final, si todo ha llegado al mundo electrónico, tenemos y debemos considerarlos como objetos digitales. Dentro de ese universo, muchas cosas que han sido digitalizadas también tenemos que valorarlas para su preservación. ¿Qué es el patrimonio digital? Al final, ¿qué es lo que tenemos que preservar? Muchas cosas. Por ejemplo, publicaciones electrónicas, páginas web, disquetes, DVDs, documentos, tesis, registros de actividad, blogs, correos electrónicos,
datos que registren fenómenos científicos, materiales educativos, bases de datos, programas informáticos, productos de entretenimiento, juegos electrónicos, obras gráficas, es decir, todo, al final todo. Es interesante cómo, por ejemplo, en el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, en el MoMA, ya hay una sección de preservación de juegos electrónicos. Entonces, el juego electrónico, por ejemplo, Tetris o el juego electrónico Pac-Man ya están preservados. ¿Por qué? Porque eso hace parte de nuestra cultura, porque quienes nacimos hace 50 años, en los 80, cuando nacen las computadoras, ya no jugábamos con, no sé, con una bicicleta, bueno, también con una bicicleta, pero nuestros juegos fueron esos juegos electrónicos. Y esa manera de describir nuestra realidad, nuestra sociedad, de contar nuestra historia, ya no está en el aspecto físico, ya no es un trompo, ya no es un yoyo, ya no es una pelota. También son juegos electrónicos y por eso vale la pena preservarlo, para mostrarles a nuestros hijos qué hacíamos cuando teníamos su edad. ¿No es cierto? Seguramente les va a parecer muy ridículo, les va a parecer muy básico, esos juegos de grandes píxeles, pero esos son los primeros pasos del mundo digital. Todo esto tiene que entrar en esta gran canasta para valorar la preservación digital. Y claro, la preservación digital entonces consiste en todos esos procesos destinados a garantizar la accesibilidad permanente durante el tiempo que consideremos necesario, ¿de qué cosa? De esos objetos digitales. Entonces, esos objetos digitales que los consideramos patrimonio, van a iniciar unos procesos, ya vamos a ver de qué, técnicos, ¿cierto? De migración, de actualización, de encapsulamiento, de emulación, de lo que sea, para cuando en el futuro, digamos, en el mediano plazo y en el largo plazo, puedan otra vez reproducirse, ¿sí? Y entonces para eso lo que se sugiere es que se implementen programas de preservación. ¿Qué son los programas de preservación? Es el conjunto de decisiones que van a servir para la preservación digital. Este es un concepto amplio que lo que debería tener primero es una política, pero también aspectos prácticos. Es decir, la política es lo general, pero los aspectos prácticos son las estrategias que justamente vamos a ya desarrollar a continuación. Estos son estos aspectos más bien de gestión. Pero uno se puede preguntar, ¿y quién tiene la responsabilidad de iniciar con un programa de preservación digital? Bueno, podrían ser, naturalmente podríamos pensar que son bibliotecas, archivos, museos, porque son las entidades normalmente públicas, mayoritariamente públicas, pueden ser también privadas, que sobre todo ya tienen dentro de sí documentos, información, objetos, muchos de estos digitales. Entonces podríamos pensar que esta es como son las entidades naturales que deberían tener estos programas. También se podría pensar, hay en algunos países, instituciones dedicadas específicamente a la preservación digital, no de la nación, pero de sectores, por ejemplo. O podríamos pensar también en que existen otros custodios de confianza, como pueden ser universidades, editoras o en general creadores de contenido que por su sensibilidad, no tanto por su responsabilidad, desean iniciar programas de preservación digital. ¿Sí? ¿Y cómo debería ser esta gestión de los programas? Bueno, en primer lugar, reconocer los riesgos. Si no nos quita el sueño esto, seguramente no vamos a iniciar ningún programa. Tiene que quitarnos el sueño, tiene que preocuparnos, tiene que molestarnos para decidir que esto es prioridad, que vamos a asignar recursos, que vamos a planificar y por tanto que vamos a iniciar con este programa de preservación. Esta gestión de los programas debería involucrar a los productores, a los organismos de normalización, a los proveedores y podrían tener diferentes modelos de financiamiento, porque dice muy bien, iniciar con un programa de estos puede resultar caro. Y entonces, ¿quién debe financiar? Aquí hay un debate que no se ha terminado, ¿no es cierto? Y el financiamiento puede ser, no sé, cobrar impuestos a la sociedad, a la comunidad, financiamiento específico, es el gobierno central que debería financiar, serían los usuarios que utilizan el material preservado. Deberían ser los productores que son dueños que crearon el material, a los que les confía la custodia, debería ser una ayuda, no sé, patrocinada, debería ser las grandes empresas, debería ser las empresas de la nube. ¿Quién debería preservar? ¿Quién debería financiar estos programas? Bueno, es una respuesta que tenemos que ir descubriendo en la medida que implementamos estos programas y que convencemos a las instituciones, a las personas, de que esto es importante. Y finalmente, dentro de esta primera parte de gestión, podría decir que algo que es fundamental es trabajar en equipo. Algo que me he dado cuenta porque no somos los ingenieros electrónicos ni los ingenieros de sistemas los que vamos a preservar. Nosotros entendemos una partecita que son los soportes, pero sin los archivistas, sin su enfoque de valoración, no lo vamos a lograr. Si necesitamos economistas, necesitamos a gente de proyecto, necesitamos a financistas, necesitamos
a sociólogos, incluso a historiadores que nos permitan involucrarse, que entiendan cómo estos objetos digitales son importantes como memoria. Y entonces es un equipo multisectorial que hace de los programas de preservación digital realmente programas relevantes. Y finalmente, ya para no extenderme mucho, quizás me voy a tomar unos minutitos más, me gustaría abordar rápidamente cuál es la perspectiva técnica de los programas de preservación digital. Y aquí, claro, hablamos de los metadatos, de los derechos, de la accesibilidad y de varias cosas más. Cuando hablamos de los materiales, de la parte ya tangible de la preservación digital, tenemos que identificar 4 niveles. Lo que se llaman los objetos materiales, que evidentemente es lo que podemos tocar, son los discos, las cintas, la microfilmación, los discos duros. Eso es el material o los objetos materiales. Pero también tenemos que comprender que esos materiales para garantizar el acceso a la información, nosotros no es que viendo un disco duro ya vemos la información, viendo un CD no decodificamos la información, porque dado que son objetos digitales, tienen de por medio, están intermediados por una codificación digital. Por tanto, es solamente a través de computadoras digitales y a través de software digital que se puede decodificar. Este es el nivel lógico, es el código comprensible por las computadoras. Así que es el siguiente nivel, el nivel material, el nivel lógico. Lo tercero es el objeto conceptual, es decir, esa codificación digital, ¿qué representa? Representa textos, fotografías, una página web, un mensaje en una red social. Esos objetos conceptuales se valen del nivel lógico para almacenarse en materiales. Pero miren, algo que les decía, algo que es fundamental preservar y es clave para determinar qué tiene valor es el nivel esencial. Estos objetos encierran un nivel de objetos esenciales. Es el mensaje, es el contexto, es el propósito. ¿Por qué esa fotografía? ¿Por qué ese sitio web? ¿Por qué ese juego electrónico que está almacenado digitalmente en un disco duro o en un CD o en lo que fuera o en una cinta hace parte del patrimonio digital y por qué tenemos que preservar? ¿Sí? Cuando entendamos eso, entonces va a ser más fácil desarrollar estos programas. Aquí he puesto un modelo nada más gráfico en donde tenemos los medios, tenemos el objeto digital y dentro del objeto digital he puesto de manera intencional que es el objeto información, pero también los metadatos. ¿Sí? Porque es fundamental la preservación de los metadatos y su vinculación lógica. Tenemos algo que es fundamental, que es la accesibilidad y este concepto de información patrimonial que conforman este nivel esencial que acababa de explicar. Respecto a la decisión de conservación, hay muchas dificultades. Esto es un tema de valoración. ¿Por qué es difícil seleccionar el material? Porque seguramente hay gran cantidad de material, hay una gran cantidad de objetos digitales, porque a lo mejor hay diferente calidad, la calidad es heterogénea, porque hay presiones al no querer valorar, queremos preservar todo, y eso hace que los programas sean difíciles, sean caros, sean imposibles y por tanto no viables, porque el tiempo que tenemos es limitado. No tenemos 10 años para un proyecto, estamos muchas veces son tiempos cortos, porque los objetos son difíciles de definir, porque su origen es desconocido por muchas razones. O sea, realmente sí hay muchas cosas difíciles que afrontar. Pero ¿cuáles son algunas estrategias de cómo decidir? Primero, las decisiones tienen que ser coherentes, responsables, multidisciplinarias, con evidencia, en base a una selección, reconociendo el valor de cada material. Los procedimientos deberían ser prudentes. A lo mejor se sugiere que una estrategia es que tengamos un programa de preservación temporal para luego llevarle a una segunda fase para una preservación definitiva. Tenemos que científicamente plantear una hipótesis acerca del valor. Es decir, cuando decimos que un documento tiene valor, ¿qué aspectos de este documento, de este objeto digital, consideramos que tenga valor? Entonces, para nosotros va a ser muy importante, como archivistas, el tema de la autenticidad, el tema de la integridad, de la confiabilidad y otros temas más que podemos incorporar, en esta hipótesis de valor. Otro aspecto que tenemos que considerar es que la información debe estar documentada. Este proceso tiene que estar documentada, que la recolección debe ser selectiva o podría ser completa, que debe haber acuerdos de recolección, ¿no es cierto? Porque de pronto hay varias instituciones que están recopilando lo mismo y estamos duplicando esfuerzo y los recursos son escasos. Como les decía, aspectos relativos al derecho, a la legalidad, a lo mejor estamos preservando documentos sobre los cuales no tenemos ningún derecho. Y lo que se puede hacer es una selección periódica. Es decir, no pensemos que tenemos que preservar o seleccionar todo a la vez. A lo mejor hacemos selecciones periódicas, anuales, bianuales, etcétera, etcétera, y lo que se va generando es un concierto conjunto de preservación.
La colaboración con los productores es fundamental. Los productores son los creadores de los contenidos. No siempre nosotros somos los que conservamos, somos los que producimos. Entonces, muchas veces ahí está esta relación que debe ser coordinada, en ningún caso tensa, de quienes preservamos y quienes producimos los documentos. Una total control en la transferencia de los metadatos, transferir lo que les decía, los documentos digitales, los objetos digitales a un entorno operativo seguro, a un repositorio de confianza. Esta misma transferencia también plantea problemas jurídicos respecto a la propiedad, respecto a la localización, respecto a la accesibilidad y a la utilización. Muchos modelos, por ejemplo, de la OAIS, justamente plantean diferentes paquetes de información respecto a lo que se almacena, a lo que se distribuye, a lo que se preserva, y cada uno con diferentes esquemas de metadatos, ¿sí? Entonces, si quieren, por ejemplo, trabajar más en estos temas, les sugiero obviamente profundizar en la norma, en la 14.721 que se construye o que contiene la norma OAIS, y también hay una norma muy interesante que es un poco ya más específica, que es la 18.492, que habla de temas de preservación digital. Sobre la gestión de derecho ya hemos hablado, no voy a abordar. Y luego está el tema de la protección de datos, del almacenamiento y protección de datos, de la autenticidad, de las amenazas sobre la integridad, aquellos errores naturales que pueden tener los sistemas de almacenamiento, actos hostiles, ¿no es cierto? Ataques malintencionados, hackeos, averías del soporte, catástrofes naturales, etcétera, etcétera. Y a continuación voy a hablar un poquito de las estrategias justamente para la preservación. La accesibilidad, ¿verdad? Los plazos de preservación, definir las pérdidas, qué pérdidas son aceptables, cuál es la fidelidad absoluta, ¿cierto? Que es difícil de conseguir, la pérdida de calidad, la pérdida de enlaces, por ejemplo, algo que ha sido grave, por ejemplo, en el momento de preservar documentos, sitios web, es que definir cuándo termina un sitio web, ¿cierto? Un sitio web tiene vínculos, tiene hipervínculos, y entonces a veces de nada me sirve preservar un sitio web o una página web si no preservamos los vínculos. El problema es que si empezamos a preservar todos los vínculos, podemos llevar a lo que se llama diferentes grados de conexión y terminamos entonces o necesitaremos preservar ya no una página web, sino cientos de páginas web. Tenemos que tener una definición de hasta dónde vamos a llegar preservando, por ejemplo, un sitio web. Eso en específico es lo que sucede con los sitios web que quisiéramos preservar. Una tarea importante lo está haciendo el Internet Archive, que es el archivo de la Internet, grabando y almacenando y preservando sitios web. Hay miles de millones de sitios web y las diferentes versiones de sitios web que todos los días está tomando fotos, digamos así, Internet Archive para preservar, aún ni siquiera sabiendo por qué lo está preservando en muchos casos, pero es como tener la evidencia. Quizás hay que hacer un proceso más profundo de valoración. Algunas estrategias específicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando queremos definir una estrategia de control de la transferencia, tenemos que definir si es una estrategia push, que se llama, en donde push significa que el productor pide la conservación, o es una estrategia pull en la que el preservador tiene la iniciativa y extrae o pide preservar un objeto digital. Algo que es fundamental es tener normas y formatos y tener identificado el material que se quiere preservar, procesos de descripción, evidentemente control de calidad, identificación de ficheros, se refiere de los archivos. En este caso también, por ejemplo, nombrar la norma ISO 13028 en donde hay un anexo sobre nomenclatura estandarizada de ficheros, es decir, si voy a poner nombres a los ficheros electrónicos, tendría que ser de una forma estandarizada, tener un cuidado absoluto con los metadatos, es decir, que se tienen que preservar los metadatos, preparación de los paquetes para el almacenamiento, y evidentemente almacenar, definir los esquemas de metadatos. En las estrategias de protección de datos es fundamental primero tener claridad en la responsabilidad en la asignación de las responsabilidades, disponer de una infraestructura técnica apropiada, dispositivos, soportes, hacer el mantenimiento técnico, reemplazo de activos, transferencia sistemática de datos de soporte, ¿verdad? Condiciones adecuadas de almacenamiento. Esto es igual, un data center, un repositorio de confianza tiene más o menos las mismas demandas de local respecto a energía, temperatura, humedad. Es decir, no exactamente, pero igual que un archivo o un local de archivo. Definir un alto nivel de redundancia como garantía contra los fallos, es decir, cuántas copias debería tener yo cuál es el nivel de redundancia para tener certeza de que siempre va a estar disponible cierta información. Y desde luego, tener un nivel de seguridad del sistema, control de acceso, que no todas las personas pueden acceder a los data centers, a los repositorios, y tener planes de conservación ante catástrofe. Ya voy terminando.
Así podemos hacer algunas preguntas. Y luego hay unas estrategias de accesibilidad. En las estrategias de accesibilidad es, desde luego, utilizando normas de accesibilidad. Mil disculpas, pero estoy un poco resfriado. Mediante, por ejemplo, la extracción y estructuración de datos, el encapsulamiento o la encapsulación tiene que ver con generar paquetes en donde esté el contenido, pero también los metadatos. Mil disculpas. El software, la interpretación e incluso el hardware. Voy a tener que terminar antes, pero bueno. Luego hay estrategias de corto plazo, como la preservación de la tecnología. Es decir, una preservación de corto plazo es, vamos a preservar todo, el hardware, el software, pero eso nos dura pocos años, ¿no es cierto? Por ejemplo, queremos preservar cómo se leen CDs, entonces vamos a preservar una computadora que tenga un lector de CDs. Porque en la actualidad las laptops y las computadoras ya no tienen lectores de CDs, ¿sí? Entonces, podemos preservar la computadora, pero durante un tiempo. Por ejemplo, hay software que funcionaba con Windows XP. Una estrategia puede ser guardar una computadora que tenga Windows XP. Pero eso es un tiempo pequeño, porque en un momento determinado, Microsoft, que es el dueño del sistema operativo XP, ya no va a dar soporte a este sistema operativo y por lo tanto la computadora con Windows XP, por más que la preservemos, no va a estar vigente, no va a ser segura. La migración es un proceso que puede ser a corto plazo, pero también a mediano plazo. Y finalmente, ya con esto voy terminando, hay estrategias de mediano y largo plazo que pueden funcionar para plazos más largos, donde está la migración, está la creación de visualizadores, la emulación, ¿no es cierto? La emulación es crear un ambiente en donde se pueda reproducir en una computadora moderna, para decirlo de una manera, sistemas operativos antiguos. Entonces, la emulación permite que no tenga que guardar la computadora con Windows XP, sino que en una computadora, digamos, moderna, donde tiene Windows 11, por decir algo, podamos emular el ambiente de Windows XP. ¿Por qué es importante preservar Windows XP? Porque a lo mejor en ese ambiente Windows XP puedo tener el programa, pensemos de WordPerfect, en donde se abre el disquete que aparece esta información que es muy valiosa. Estoy poniendo solamente un ejemplo hipotético. Estrategias alternativas, y aquí es cuando nos ponemos entonces un poco más serios, porque en último caso hay alternativas no digitales. Y aquí voy a hacer referencia, y con esto termino, una charla que daba, una conferencia que daba Vint Cerf. Vint Cerf es uno de los padres del Internet, fue vicepresidente de Google, y en el año 2012, en una charla con la BBC, hablaba de el futuro oscuro de la era digital. El futuro oscuro de la era digital. Y el futuro oscuro de la era digital, decía él, que vamos a llegar a un momento en que no tengamos ningún recuerdo. Y la sugerencia que tenía él es que las fotos importantes, personales, no las guardemos en la nube, sino que las imprimamos. Y aquí están las alternativas no digitales. Las cosas importantes las podemos o las deberíamos imprimir. Así que nada, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Perdón. estimado Hugo. No te preocupes. Pues seguramente es tan vasto toda la charla que nos has compartido. De verdad que podríamos hacer alusión a diversos temas muy interesantes que has tocado. Entre ellos, pues la seguridad de la información, la gestión de riesgos, la importancia de la gestión de riesgos en todos los procesos, no solo archivísticos, sino podemos hablar de otro tipo de procesos, ¿no? Desde la administración, la mercadotecnia, desde el punto en que se quiera tocar, pero una excelente herramienta para, pues, implementar en la archivística, en la gestión documental. Y por supuesto, pues para ver las estrategias, ¿verdad?, de preservación digital. Bueno, sin mayor preámbulo, pues vamos a dar paso a las inquietudes que seguramente tienen nuestros alumnos. A ver, ¿quién quisiera tomar la palabra? Por favor, tenemos aquí al experto para que pueda disipar las dudas que tengan. Y bueno, de momento vamos a tomar aquí una o dos preguntas de nuestros alumnos que nos están acompañando, pero también esperemos que nos dé tiempo para dar espacio para preguntas para los que nos están siguiendo a través
la transmisión en vivo en Facebook para que puedan también participar. Adelante. ¿Quién quisiera hacer la primera pregunta? A ver, nuestra alumna Vanessa, no, Rosa Escalante dice, mi pregunta es, ¿de qué manera se puede involucrar a otras áreas institucionales? Y, a ver, veamos la pregunta completa. Ingeniero Gerardo, ¿quieres leerla, la pregunta completa? Si quieren, yo lo leo porque yo lo veo aquí clarito. Muy Dice Rosa bien. Escalante, ¿de qué manera se puede involucrar a otras áreas institucionales en la preservación digital de archivos? Y la respuesta es, bueno, primero nosotros entendiendo bien, porque nosotros no podemos vender un producto si no lo conocemos, si no tenemos claridad, si no, incluso nos preocupa. Yo creo que hay un punto que decía yo antes, ¿no es cierto? Es en la medida que esto nos quite el sueño, en la que podemos nosotros tener la necesidad de convencer a otros, ¿no es cierto? De convencer y luego a quienes van a financiar. Porque esto podemos convencerlo, Mireia está convencida, yo estoy convencido, pero nosotros no somos los que nos vamos a responsabilizar. Aquí también siempre digo, es que las personas de archivos, de ciencias de la información, deberían también estudiar un poco de, no sé, de ciencias, no sé, de competencias histriónicas, ¿no? Deberíamos ser capaces de emocionar, de inspirar, de convencer por qué los archivos son tan importantes, por qué los documentos y su preservación son fundamentales, no para nosotros, para la sociedad y el futuro de la sociedad. Si nosotros convencemos con argumentos, con evidencias, con datos, va a ser más fácil que este discurso llegue. Así que yo aplaudo estas iniciativas, Mireia, porque lo que hacen es eso, es discutir entre nosotros, es darnos ideas, es incluso que en cada uno de nosotros, en nuestro cerebro, nos quede alguna inquietud y mañana digamos, vamos a seguir investigando, porque si investigo más, me preparo más, tengo más argumentos para que alguien diga, no, si eso de la preservación digital es un cuento, no sirve para nada. Y yo le puedo dar argumentos porque si estamos perdiendo todos los días esa información que se va así como un río de lo digital. Y lo triste, alguien decía, si mañana hay una catástrofe mundial y vienen personas, y vienen marcianos, no sé, de otro planeta, de Marte, donde fuera, van a encontrar las pirámides de egipcias, la de Pisa, van a encontrar las, no sé, los restos de las culturas muy antiguas, pero no va a quedar ninguna información digital, ¿no es cierto? Porque es tan frágil y entonces la vamos a perder. Y van a decir, bueno, ¿y qué pasó con los seres humanos? Vivieron solamente, no sé, hasta el año 2000, hasta el año 1000, qué sé yo. Y luego, ¿qué pasó con esta última época que ha sido muy cortita? Pensemos que la información digital se empieza a crear realmente de manera más acelerada. Inicia en el año 1950 de manera más acelerada a partir de los años 80 y en el último año de manera demasiado hasta peligrosa, diría yo. Pero de esto no estamos teniendo conciencia de cómo se está preservando. Así que eso se puede perder irremediablemente. Muy bien, tienes toda la razón. Expertos y tecnólogos han dicho, es el momento en que ahora los archivistas tomen de manera positiva todos estos cambios tecnológicos y sean protagonistas de su historia. Ya lo han dicho, ¿verdad? Tienes toda la razón. Muy bien, muchas gracias. Vanessa, si quieres hacer tu pregunta, por favor. Vanessa Galván. Sí, tengo la pregunta de ¿qué estrategias de migración de datos usted recomienda para asegurar la accesibilidad a los documentos a medida que la tecnología evoluciona? Bien, Vanessa, la pregunta es muy completa. Varias precisiones. El tema migración, por lo tanto, ya es una estrategia. Es decir, podríamos decir, ¿qué formas de migración, qué procesos de migración se pueden implementar? Porque la migración ya es una estrategia de preservación. Tú dices, ¿qué estrategia de migración de datos, ¿no es cierto?, recomienda? Ahora, los datos son digamos, un formato, un sabor que tienen los objetos digitales, porque realmente se pueden preservar datos, información, datos no estructurados, medios, imágenes, lo que fuera, ¿no es cierto? Entonces, por eso que utilizamos, Vanessa, el concepto más amplio de objetos digitales. Ahora, la migración asegura la preservación. Tú dices para asegurar la accesibilidad. La accesibilidad es una de las cosas que tenemos que preservar, pero tenemos que preservar muchas otras cosas más, como por ejemplo la integridad, porque de nada sirve que nosotros podamos asegurar que ese objeto digital es accesible si no es íntegro. De nada sirve que nosotros podamos asegurar la accesibilidad de ese objeto si ese documento no es auténtico.
Entonces, varias estrategias, por ejemplo, el de utilizar un repositorio seguro. Con eso se asegura la preservación, pero eso es una forma. Ahora, la migración tiene que ver con esa estrategia en la que el medio, sobre todo el soporte y el software, se obsoletizan. ¿Por qué se migra de un soporte a otro? Porque este soporte es obsoleto. Ejemplo, si este objeto digital, si esta información está en una cinta o en un CD, como les había dicho, pero el CD es difícil de preservarlo porque, de acuerdo a lo que evoluciona la tecnología, como tú bien dices, ya no hay computadoras con CDs, ¿no es cierto? O tenemos un floppy disk, encontramos un floppy disk en el archivo, ya no hay computadoras con floppy disk. Entonces, lo que tenemos que hacer rápidamente es migrar esa información a otro soporte. Pero no solamente soporte, porque a lo mejor esa información que está guardada en ese soporte, que es un floppy disk o es un DVD, requiere de un programa que tampoco existe, o requiere de un sistema operativo que ya no existe. Entonces tenemos que migrarlo de soporte, pero también tenemos que migrar de versión de software, por ejemplo. Entonces, ¿qué estrategias? O sea, no es que estrategias de migración. La migración es una estrategia que justamente valorando la situación particular, tenemos que aplicar para que esa información sea permanente en el tiempo y pueda ser representada. Esa es la preservación. ¿Cómo aseguramos que esa información pueda ser representada a lo largo del tiempo? Excelente pregunta, Vanessa. Muy bien, muchas gracias. Gerardo, por favor, nuestro alumno Gerardo, si quiere tomar la palabra para hacer su pregunta y después nos vamos con una pregunta o dos que ya están en Facebook. Bueno, más que nada, bueno, pasamos a las preguntas de Facebook, doctora. Muy bien. Justamente ya tenemos varias, hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, aquí nos están preguntando, hay aquí una pregunta que nos dice, ¿hay algún ejemplo de algún programa de preservación que nos pudiera compartir? Es una buena Esa es pregunta. la primera pregunta. No sé si es que cuando aquí hablamos de programas, hablamos de un conjunto de estrategias. Ni siquiera es un proyecto, un programa es el concierto de varias acciones. Concierto es que se congrega. Cuando a lo mejor ahí ustedes me dicen un programa, un software, entonces sí hay algunos, pero un software es un repositorio, podría ser. Es muy conocido un software que se llama Preservica, ¿no es cierto? Hay gente que le gusta, otra gente que no le gusta, sí se utiliza, hay muchas opciones. Es como que me preguntan a mí, ¿conoce usted algún repositorio digital? Claro, hay muchos. Y yo no soy quien para sugerirles comercialmente si utilizan Google Drive, OneDrive, Dropbox, Enfiles, DocuWare o cualquiera que sea, Alfresco. Todos esos tienen sus ventajas y sus funcionalidades y todo lo demás. En el ámbito de la preservación digital hay software, no programas, o sea, programas informáticos quizás se quiso referir. Hay varios que están intentando, que están proveyendo preservación digital, cumpliendo ¿qué cosa? Cumpliendo algunos estándares, por ejemplo, el de metadatos. Entonces, ¿por qué un software como Preservica, por ejemplo, es conocido? Porque tiene, por ejemplo, una funcionalidad que permite definir los plazos de conservación, los formatos, los metadatos y cumple con esa normativa. Pero eso es una partecita, el uso del software de preservación del repositorio de confianza es una partecita dentro del programa, porque nuevamente, de nada me sirve tener un software si antes no hemos definido qué vamos a poner en ese repositorio. De nada nos sirve tener un software si no tenemos los derechos legales sobre esos objetos. Entonces, es una serie, insisto, es una convergencia de varios elementos relativamente complejos porque son muchos, pero no tiene que ser complicado, porque si justamente estudiamos y aprendemos cómo enfrentar a todos estos desafíos, lo podemos hacer paso a paso, ¿no es cierto? Entonces, sí, eso por ahí va la respuesta. Muy bien. Vamos a dar paso a otra pregunta. Claro que sí, doctora. Tenemos algunas preguntas también. Por ejemplo, nos están preguntando si algún programa para la preservación del arte. Aquí en este caso nos estamos enfocando a la pregunta que nos están compartiendo, si existe algo enfocado a la conservación del arte como tal. Es Esa es otra la buena pregunta que nos pregunta muy comparten en específica, pero Facebook. nuevamente, una buena pregunta, Gerardo, pero nuevamente vuelvo a lo mismo. El objeto esencial, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que debíamos, el modelo que estamos entendiendo tiene un nivel material, un nivel lógico, un nivel conceptual y un nivel esencial? Cuando hablamos de arte, estamos en el nivel esencial. Uno dice, ¿por qué deberíamos preservar el arte? Y dentro de ese arte, ¿qué tipo de arte? Puede ser un arte plástico, ¿cierto? Puede ser una pintura, puede ser una escultura. Y entonces no es que haya programas para esto. Hay una serie de estrategias. Voy a poner un ejemplo. ¿Podríamos preservar una pintura? Claro que sí. Si es una pintura física, primero tenemos que digitalizarla para hablar de preservación digital.
Ahora, también podríamos hablar de arte digital. Es decir, hay mucho arte ahora creado con inteligencia artificial, aunque muchas personas dirán que eso no es arte, o hay muchos pintores que hacen sus pinturas directamente en un software. Eso es arte, eso se puede preservar. Ahora, el momento que ese arte, ese dibujo, esa pintura, se graba en un formato, pensemos, .tif, .jpg o .pdf, ya baja al nivel lógico. Y luego, en el nivel lógico y en el nivel material, lo que está dentro ya no importa. El desafío es cómo preservar ese formato PDF o ese formato JPG en un disco duro o en donde sea. Entonces, afortunadamente, no hay programas específicos de preservación para arte. Existen programas y por eso siempre me refería a objetos digitales, no importa lo que sea. Y hacía una lista larga de lo que pueden ser el patrimonio digital. Pueden ser sitios web, pueden ser arte, puede ser lo que sea. Entonces, por si acaso hay otra pregunta, tampoco hay un programa especial para preservar sitios web. ¿Por qué? Por ejemplo, les cuento un caso de programas de preservación para sitios web. Los editores de PDF, el editor, por ejemplo, Adobe Acrobat Pro, permite capturar en un PDF, documentar en un PDF todo un sitio web. Entonces, por ejemplo, la Benemérita Universidad Autónoma de San Luis Potosí tiene un sitio web. Y yo quiero preservar ese sitio web. Entonces, yo puedo bajar todo ese sitio en un PDF. Y una vez que está en un PDF, incluso manteniendo los enlaces y los metadatos, preservo el PDF. Preservar un PDF en el cual hay un sitio web o preservar un PDF en el donde hay un documento, donde hay una foto, de lo que sea, tiene los mismos desafíos, porque ya está en nivel lógico y lo que tenemos que es archivo PDF guardar en un soporte material. Entonces, no es que hay CDs o hay disquetes o hay discos duros especializados para guardar PDFs de arte o PDFs de sitios web o PDFs de documentos. Al final, al disco duro le da igual lo que almacenemos y el formato que tengamos. Incluso al PDF le da igual si lo que tenemos es una foto o un sitio web o un documento. ¿Sí? No sé si me entienden. Es por eso que no hay ese nivel como de especificación. Ahora, el nivel esencial que plantea es justamente, muy bien, ¿hay que preservar el arte? Sí. ¿Qué tipo de arte digital hay que preservar? Esa es la verdadera discusión. Creo que sí. Muy bien. Vamos a dar paso a otra pregunta de una alumna de valoración documental de la UNAM. Dice, Excelente. ¿qué opinas sobre el algoritmo de hash seguro? El algoritmo se propone para la integridad sobre el documento electrónico, por ejemplo, Bitcoin. Muy interesante pregunta. A ver, el famoso hasheo, ¿qué significa? Nos ponemos un poquito, ¿qué es un algoritmo de hash? Es hacer el cálculo estamos en el nivel lógico, en donde un documento ya ha sido pasado a unos y ceros. El hash, como bien dice la pregunta, garantiza la integridad, que ninguno de esos bits han sido modificados. Entonces, el algoritmo de hash, ¿qué es lo que hace? Entre otras cosas, por ejemplo, hay unos algoritmos muy básicos, como el MD5, que es un tipo también de conteo de bits, en lo que hace es contar los números unos, es decir, lo que sea, ¿no es cierto? Una fotografía, un texto, un archivo, se convierte en unos y ceros. Ese archivo, que es un conjunto de unos y ceros, lo que hace, por ejemplo, es contar. Entonces, de estos hay 10 unos y 5 ceros. Una forma de mantener la integridad es, después de un tiempo, volver a contar y saber que siguen los mismos unos y los mismos ceros, ¿sí? Eso es más o menos hashear un documento. En el caso del hash, lo que hace es generar una especie de un código único para un documento y saber que eso no ha sido integrado. Ahora, eso me parece maravilloso, es un invento muy interesante que ya allá por los años 1960 se inventaron el algoritmo hash, luego se implementó en programas para hacer hasheo. Se utiliza, el sistema hash es fundamental para las firmas electrónicas, es fundamental para el blockchain, pero aquí pasa algo interesante. Si me preguntan qué va a pasar con el algoritmo hash, pasa lo siguiente. Estamos a puertas no de la inteligencia artificial, estamos a puertas de la computación cuántica. Hay un problema grave con la computación cuántica. Que detectar, por ejemplo, criptografía, destruir o quitar un hash con computación, digamos, estándar o la digital que conocemos ahora, es imposible, porque no hay velocidad de procesamiento que lo logre hacer. En cambio, con la computación cuántica se está viendo que se puede hacer eso en pocos minutos. Entonces, si me preguntan a mí qué piensa del algoritmo hash, es que si la computación cuántica sigue avanzando como está avanzando, va a desaparecer los algoritmos hash, van a desaparecer las firmas electrónicas criptógrafas como las conocemos. ¿Por qué? Porque no van a tener sentido, porque no van a ser seguros, porque el formato, cómo se generan es a través de lo que se llama de cálculos y factores de números primos, que es imposible de calcular con las computadoras que existen, pero con las computadoras que se están desarrollando se rompen en cuestión de minutos. Entonces,
pronto, creo yo, cuando digo pronto no lo sé, puede ser pocos años, quizás una década, vamos a tener que repensar la forma en la que estamos hasheando los documentos, o la forma en la que estamos criptografiando los documentos, o la forma en la que vamos a firmar electrónicamente los documentos. Sí, eso es un futuro, no a 50 años, o sea, estamos a puertas, creo yo. Muy bien, muchas gracias, Hugo. ¿Tenemos alguna otra pregunta, ingeniero Gerardo? Creo que fueron todas las preguntas en cuestión en redes sociales. No sé Muy bien. si tenga una pregunta usted, doctora, por parte del UNAM. Pues esa fue la que ya La última, ¿verdad? revisamos, sí. Bueno, yo creo que, bueno, regresándonos un poquito con respecto al programa de preservación digital, bueno, yo creo que la pregunta sí también iba encaminada como a la planeación, ¿no? Como todo el seguimiento de procesos que se tuvieran que contemplar y elementos para llevar a cabo una buena preservación digital. No tanto, bueno, no hablemos de un programa como tal, tecnológico, sino un programa de preservación que sea como un manual, ¿no? Una guía a seguir que nos pudiera dar esas pautas, esos elementos a contemplar. ¿Pudieras recomendarlo como algún ejemplo que podamos tener? Es muy interesante conocer alguno a nivel Latinoamérica. Por ejemplo, sabemos que Colombia ha aportado bastante también en el tema, si nos enfocamos únicamente a, a la parte de Latinoamérica, ¿no? A la experiencia. ¿Qué Sí, pudieran realmente decir? no he encontrado programas a nivel nacional. Hace un par de años me invitaron a un poco a participar hay un programa de preservación digital del Banco Colombia, del banco, es decir, el Banco Central de Colombia. Lo estaba haciendo. Carlos Zapata es un colega muy conocido a Latinoamérica, lo estaba llevando a cabo. Sería muy interesante consultarle cómo fue. Digo, esto fue hace un par de años, o sea, digo, no es algo que se los lleva a cabo hace mucho tiempo. Puede ser interesante si te refieres a un programa como tal, es decir, a un emprendimiento, a una iniciativa como estas. Yo diría, insisto nuevamente, yo lo que he visto en general en el mundo y en Latinoamérica son iniciativas o estrategias de implementación de migración, de emulación, pero programas, por ejemplo, nacionales no existe y eso da cuenta de que ha habido poco éxito en convencer de la importancia de esto. Es decir, nos está quitando sueño muchas cosas y a lo mejor haya razón para eso, pero el tema de la preservación parece ser que no está en la agenda de los involucrados, de los tomadores de decisión, de los policy makers, ni los policy takers, los que toman, los decision takers que se llaman los que toman las decisiones, y eso hay un trabajo fuerte. Yo en lo personal me gusta mucho lo que está en las directrices, que es un poco lo que le resumí, las directrices de preservación digital de la UNESCO, así fue un esfuerzo muy importante. Australia es como la cuna, digamos, de todas estas políticas. Existen normas ISO como las que les mencionaba, pero son de programas ya un poquito más técnicos, ¿no es cierto? De estos procesos de capsulamiento, de empaquetamiento de información para la preservación, etcétera, etcétera. De hecho, es interesante que por ejemplo, el proyecto ICE, el modelo ICE de preservación, nace como una necesidad específica de la NASA, ¿cierto? Porque cuando se habla de la migración y preservación, habla de documentos espaciales, ¿sí? Y el tema es que, ¿saben qué pasó? La NASA invertía mucho dinero, mandaba, el caso icónico fue, me parece que en el año 70, 74, manda el programa Vikingo a Marte, toma fotos y al regresar un montón de información que tenían ya guardadas, que habían tomado fotos, se perdieron. O sea, luego guardaron en un disco duro que alguien dijo, ¿se acuerdan de dónde estaban las fotos de Marte? Dijo, uy, aquí estaba, pero ya no hay las fotos. Entonces se dieron cuenta que habían gastado miles de millones de dólares para que se perdieran las fotos de la expedición. No se perdieron todas, por cierto. Creo que cerca del 20 o 30% de fotos sí se perdieron. Entonces, cuando se dan cuenta que se gastaron mucho dinero y se perdieron las fotos, es como cuando, o sea, yo tenía un amigo que se fue de luna de miel, se tomó muchas fotos en su iPhone y luego se dio cuenta que todo guardaba en la nube y luego la nube fue hackeada y no tiene evidencia de su luna de miel. O sea, se perdió ese recuerdo, no existe. Lo mismo, pero con un poco más de implicaciones, mucho de la misión Viking no está registrada. Y entonces ahí aparece esta iniciativa de creemos un modelo para preservación de documentos espaciales. Y entonces el esquema WISE parte justamente de esa inspiración. Y luego dicen, bueno, si hay documentos espaciales que se pierden, también hay documentos en otro ámbito que tendrán el mismo riesgo. Así que este es una iniciativa, pero tiene mucho en el ámbito técnico. Luego, cuando hablas de programas y de gestión, hay otras implicancias, ¿no? Es más amplio, sí.
Muy bien, pues muchas reflexiones nos has dejado esta tarde, noche. Realmente esperemos que hayamos cumplido con el objetivo de que pretenden estos conversatorios, ¿verdad? Nuestros alumnos, nuestra comunidad profesional, pues que se haya ya, que le haya llamado algún tema la atención y que pues siga explorando en ese sentido, que ese es el objetivo, eh, conversar para inspirar, ¿verdad? Y pues como siempre, muchísimas gracias por la charla. Yo creo que ya no habría más que agregar para dar cierre a este conversatorio. Todo mi agradecimiento por tu participación y pues también a nuestros alumnos que nos hicieron ahí el favor de acompañarnos y hacernos las preguntas, ¿verdad? Esperemos que este tema, este primer tema del conversatorio, pues que haya sido pues de mucho agrado para ellos y de mucho interés. Y pues mil gracias, estimado Hugo, con esto cerramos y no sin antes hacer la invitación para nuestro segundo conversatorio, nuestro tema se va a desarrollar el 24 de abril y se va a llamar Los archivos históricos y la construcción de la historia local. También es otro tema pues muy interesante del que pues nos ocupamos los archivistas, ¿no? Y a través del desarrollo de estos conversatorios, de estos temas, se van a dar cuenta toda la diversidad y que implica, ¿no? El estudio de la ciencia archivística, porque vamos a estar abordando, pues sí, temas interesantes de tecnologías, pero también de la parte de historia, pero también de archivos municipales, pero también de archivos jurídicos, ¿no? Bueno, judiciales. Entonces, pues va a ser bastante, amplios e interesantes los temas para que estén pendientes y que pues nos vuelvan a acompañar. Muchas gracias y con esto Nada, cerramos. claro, unas últimas palabras, Mireya, agradecerte por la invitación, siempre a las órdenes, además muy gustoso y un honor haber iniciado este ciclo de conversatorios, además en un día tan especial para los archivistas mexicanos, así que siempre a las órdenes. Gusto. Muchas gracias y pues muchas felicidades también para todos los archivistas, que vivan los archivistas, los tecnólogos, los administradores, ¿verdad? Y qué importante es el trabajo y volviste a hacer énfasis en ese trabajo de multidisciplinario, ¿verdad? Muy bien, muchas felicidades para todos. Y pues un gusto que haya sido el padrino, estimado Hugo. Un abrazo hasta el Ecuador. Excelente tarde para todos. Bien, buenas noches.